Módulo 4. Elaboración y valoración de presupuestos. Una vez definidos los aspectos centrales sobre el proyecto que se desea adelantar, es preciso cuantificar los recursos necesarios para su desarrollo. Este módulo ofrece una serie de directrices para elaborar y valorar el presupuesto del proyecto, para lo cual usted debe tener en cuenta varios aspectos tales como los lineamientos de cada convocatoria en cuanto a rubros financiables y el máximo monto permitido en cada uno de ellos, así como el valor máximo a financiar por proyecto. Finalmente se presentan los principales rubros a considerar y una breve descripción de cada uno de ellos. Aspectos importantes a tener en cuenta antes de elaborar el presupuesto. Identificación de la necesidad de recursos que el proyecto requiere. Valoración de recursos identificados. Planeación de la ejecución. Adaptación del presupuesto a las condiciones generales de los términos de referencia y lineamientos institucionales. Principales rubros a emplear en la formulación del proyecto. Aspectos importantes a tener en cuenta antes de elaborar el presupuesto. Identificación de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. Un presupuesto no es más que la planeación de los costos del proyecto, detallada por rubros o tipo de gasto. Para poder elaborar el presupuesto es necesario detallar con precisión el plan de actividades a ejecutar en el proyecto, identificando en cada una cuáles y cuántos recursos necesita para ello. Valoración de recursos identificados. Posteriormente, habiendo identificado los recursos que se necesitarán para la ejecución del proyecto, se procede a asignar a cada uno de ellos el respectivo valor. Para proyectos con duración de más de un año, se debe incorporar en el momento de la formulación la inflación anual, lo que se puede hacer utilizando las proyecciones del IPC que hace el Banco de la República. Además, todos los gastos que se deban hacer en moneda extranjera deben tener en cuenta retenciones, gastos de IVA, gastos de bodegaje, aranceles, fletes, impuestos, etc. Planeación de la ejecución. Para esto es importante saber tomar las decisiones acerca de cuántos recursos se van a utilizar y en cuáles etapas del proyecto. Esto de acuerdo con el cronograma planteado, para así evitar inconvenientes durante la ejecución y asegurar que todas las actividades planeadas y los compromisos relacionados queden dentro de lo presupuestado. Adaptación del presupuesto a condiciones generales de los términos de referencia y lineamientos institucionales. Se ajustan los recursos a los rubros a financiar de acuerdo a las condiciones estipuladas en los términos de referencia de la convocatoria a la que se planea presentar la propuesta y los lineamientos institucionales. Es importante en esta fase revisar si existen rubros con un valor máximo permitido, tener en cuenta los recursos totales disponibles que asigna la convocatoria, tener en cuenta que aunque se permita solicitar hasta una cifra máxima en la convocatoria, si ésta corresponde a un porcentaje muy importante de los recursos totales disponibles, su asignación a un solo proyecto resulta poco factible. En los casos en que hay más de una fuente de financiación, indicar los rubros y los montos que se solicitan a cada una de estas mediante tablas distintas. Principales rubros a emplear durante la ejecución del proyecto. A continuación se hace una breve descripción de los principales rubros financiables por conciencias, para los cuales, dependiendo del tipo de proyecto y de los términos de referencia establecidos para cada convocatoria, se establecen disposiciones particulares. Personal, adquisición de equipos, materiales e insumos, software, servicios técnicos, viajes, material bibliográfico, salidas de campo, capacitación, gastos de administración, difusión de resultados, gastos de propiedad intelectual, publicaciones, adecuación de infraestructura, certificaciones, seguimiento y evaluación. Recuerde que los rubros que se financian van de acuerdo con los requisitos y condiciones de las diferentes convocatorias que se publican.
A continuación se explicará brevemente cada uno de estos rubros mencionados. Personal. Este rubro trata de personal científico que incluye al investigador principal y coinvestigadores, así como asesores nacionales o extranjeros, y personal de apoyo que incluye profesionales técnicos, auxiliares y estudiantes. Estos últimos deben registrarse como NN, especificando el perfil requerido, de forma que se tenga mayor flexibilidad para su vinculación una vez se obtenga la financiación. Esto en consideración del tiempo que pueda transcurrir entre la preparación de una propuesta y su aprobación e inicio efectivos. Para la estimación de los recursos a solicitar en este rubro, lo primero que se debe hacer es definir cuál es el equipo de trabajo requerido en cada una de las etapas del proyecto y su tiempo de dedicación. Para el caso del personal de planta WIS, se deben usar las tarifas institucionales de valoración del costo hora investigador y el tiempo máximo de dedicación posible establecido en el Estatuto de Investigación de la WIS y que se relaciona en la tabla número 1. Los profesores de planta pueden registrarse como investigadores o coinvestigadores y el valor correspondiente a su dedicación al proyecto sería aportado como contrapartida institucional. Veamos la tabla número 1, tarifas institucionales de costo de hora investigador de planta WIS. En el caso de los asesores, el personal de apoyo y los profesores cátedra van con cargo al proyecto y el valor de dedicación se calcula de acuerdo a la tabla para pago de personal de Colciencias, establecidas en la resolución 00426 de 2014 y relacionada en la tabla número 2. Haciendo referencia a las tarifas de costo por la dedicación de tiempo completo al desarrollo de actividades relacionadas en el marco de la ejecución de la propuesta presentada. Cabe mencionar que la modalidad de contratación o vinculación al proyecto no conduce a la generación de un contrato laboral. Nota. Se establece un incremento anual a los topes establecidos en la tabla, en el mismo porcentaje del índice de precios al consumidor certificado por el DANE para el año calendario inmediatamente anterior a aquel en que deba aplicarse el reajuste. Veamos la tabla número 2, pago de personal con recursos Colciencias. En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de la descripción del rubro gastos de personal para un proyecto de investigación particular. Tabla número 3, ejemplo de descripción de los gastos de personal. Equipos. Aquí se trata tan solo de equipos necesarios para la ejecución del proyecto. Los equipos pueden ser de laboratorio, de oficina y de cómputo. Es importante verificar si el equipo solicitado ya existe en la universidad para solicitarlo en préstamo, arrendamiento o prestación de servicios técnicos. En este caso se registraría como contrapartida y se puede presupuestar al equivalente al 10% del costo comercial de cada equipo por cada 12 meses de duración del proyecto. Veamos la tabla número 4, ejemplo, descripción de equipos que se planean adquirir. Materiales e insumos. Son los utilizados en la ejecución del proyecto, donde se detallan los materiales o reactivos adquiridos, los cuales deben ir acompañados de una justificación de su necesidad y uso dentro del proyecto.
Es importante ser coherente con lo planteado en la metodología y tener en cuenta que Colciencias no reconoce elementos de papelería y o fotocopias dentro de este rubro. Además, tenga presente que en los proyectos de innovación se deben incluir lo necesario para el primer lote de producción. Veamos la tabla número 5, ejemplo, descripciones materiales y suministros. Software. Solo se reconoce la adquisición de licencias especializadas y destinadas al desarrollo del proyecto de carácter científico, tecnológico o de innovación. Por el contrario, no se acepta la compra de sistemas operativos y programas de ofimática como Office, Windows o sistemas de información para la operación normal de la organización. Para el caso de la contrapartida de acceso a bases de datos, se sugiere multiplicar la cantidad de artículos científicos que se utilizarán en la propuesta por el valor comercial estimado de los mismos. Veamos la tabla número 6, ejemplo, descripción del software que se planea adquirir. Servicios técnicos. Corresponde a la contratación de ensayos, pruebas de laboratorio, simulaciones, así como el desarrollo de software. Es importante verificar primero si existe alguna unidad en la universidad que pueda ofrecer el servicio, como por ejemplo los laboratorios centrales, centros o grupos de investigación. De ser así, este rubro debe registrarse como financiable por Colciencias y no como contrapartida UIS. En el caso de que la universidad no cuente con alguna unidad que pueda ofrecer el servicio requerido, se debe prever una contratación externa, donde se debe hacer el estimado del valor que éste tendría y de igual forma debe presentarse como un rubro financiable. Veamos la tabla número 7, ejemplo, descripción de servicios técnicos que se planean realizar. Viajes. Son los gastos relacionados con tiquetes y viáticos del personal para realizar actividades relacionadas con el proyecto y que son necesarios para la ejecución exitosa del mismo o para dar visibilidad a los resultados alcanzados. Por ejemplo, es posible incluir las visitas a los centros de investigación para capacitación o la invitación de asesores para el proyecto. Usualmente en este rubro, Colciencias financia como máximo hasta el 60% del valor total del rubro. Para el valor de la contrapartida no cubierta por Colciencias, se debe considerar su cubrimiento mediante el programa de movilidad de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, el cual estará sujeto a una futura aprobación según términos de referencia del programa. Veamos la tabla número 8, ejemplo, descripción y justificación de viajes. Material bibliográfico. Se podrá financiar bibliografía debidamente justificada y directamente relacionada con la temática del proyecto, en la forma de libros o suscripciones a revistas científicas del tema. Es importante tener en cuenta que algunos libros deben ser solicitados al exterior, razón por la que el costo en el país es mayor al precio de venta en el país de origen. Además, la compra se hace a través de intermediarios y se debe incluir como gastos bancarios. Veamos la tabla número 9, ejemplo, descripción de material bibliográfico. Salidas de campo.
Gastos de medios de transporte para el traslado a zonas de muestreo, ejecución, labores de campo propias de la investigación y puesta a punto de productos. Estas salidas normalmente se realizan a zonas cercanas al lugar de desarrollo del proyecto, razón por la que usualmente se realizan por vía terrestre. Tabla número 10, ejemplo, descripción de salidas de campo. Capacitación. Formación y actualización de personal de la entidad que participa en el proyecto, en cursos específicos para la actividad principal del proyecto. Cabe aclarar que no se incluye educación formal, por ejemplo, posgrados. Veamos la tabla número 11, ejemplo, descripción de capacitación. Gastos de administración. Incluye auxiliares administrativos, papelería y envío de correspondencia. En la mayoría de los casos, el valor admisible oscila entre el 5% y el 10% del valor financiado por Colciencias. Se recomienda incluir el máximo valor permitido por la convocatoria, ya que en la mayoría de los casos este valor resulta necesario para la buena ejecución del proyecto. Veamos la tabla número 12, ejemplo, descripción de gastos de administración. Difusión de resultados. En este rubro se incluye el diseño, elaboración y distribución de cartillas técnicas, póster, así como inscripciones a congresos en el que se participe. Veamos la tabla número 13, ejemplo, descripción de difusión de resultados. Gastos de propiedad intelectual. Corresponde a los gastos para registros de patentes, traducciones para la solicitud, pago de tasas de la solicitud de patentes y asesoría legal. Este costo se debe basar en el ítem de resultados esperados del proyecto. Este rubro aplica cuando uno de los compromisos adquiridos en el proyecto es el registro de una solicitud de patente. El valor a presupuestar debe ser consultado con la Dirección de Transferencia de Conocimiento. Veamos la tabla número 14, ejemplo, descripción a gastos de propiedad intelectual. Publicaciones. Indica los costos de edición y publicación de artículos científicos en revistas indexadas reconocidas, libros, manuales, videos, cartillas, entre otros. Veamos la tabla número 15, ejemplo, descripción de gastos de publicaciones. Adecuación de infraestructura.
Incluye solo las inversiones destinadas a adecuar laboratorios, parcelas, plantas piloto. Habitualmente su valor no puede ser superior al 20% del valor total del proyecto y es incluido como contrapartida. Por lo anterior, es importante verificar en los términos de referencia si este rubro es financiable o no y en caso afirmativo el monto o porcentaje máximo permitido. Veamos la tabla número 16, ejemplo, descripción de gastos de adecuación de infraestructura. Certificaciones. Obtención de certificaciones de cumplimiento de normas de aseguramiento de la calidad o similares, sin incluir los gastos de implementación de dichas normas. En la mayoría de los casos, este rubro aplica para convocatorias de acreditación de laboratorios. Veamos la tabla número 17, ejemplo, descripción de gastos de certificaciones. Seguimiento y evaluación. Los recursos de este rubro se destinarán a las actividades de seguimiento y evaluación de la ejecución del proyecto por parte de Colciencias y se determina según los términos de referencia de la convocatoria a la que se presenta la propuesta. Cabe mencionar que los valores relacionados en las tablas anteriores son solo ejemplos y que la determinación del valor exacto a presupuestar depende de cada proyecto. Además, se recomienda brindar información global en las casillas de descripción, debido a que si se presenta alguna modificación del producto o servicio a financiar, se eviten complicaciones. En su lugar, se recomienda expresar y detallar claramente la casilla de justificación. Gracias por su atención. En el siguiente módulo se explicarán los pasos a seguir en la presentación de propuestas y proyectos. Los invitamos a consultar la bibliografía de este módulo. También las lecturas recomendadas.